Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, el cual se tratará del tema del factor de potencia, presentado por los alumnos de la Universidad Tecnológica de León, Aranda Hernández, Cristian Fernando, Ávila Valderrama Juan Carlos, Frausto Laguna José Sebastián, Negrete Arena Sergio Mauricio, Romero Martínez Karen Lisset y Saldaña Sánchez Bernardo Daniel. ¿Dónde se utiliza el factor de potencia? El factor de potencia se utiliza comúnmente para describir la cantidad de energía eléctrica que se convierte en trabajo. Si este factor es bajo, conduce a un mayor consumo de electricidad. Para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos, los capacitores o condensadores son una herramienta muy compensativa para este factor. Como se muestra en la imagen, pues aquí son unos capacitores y unos condensadores. Hola, mi nombre es Sergio y yo les voy a hablar del factor de potencia y de las corrientes armónicas. Comenzando con la definición del factor de potencia, esto se define como el coeficiente de la relación de la potencia eléctrica activa entre la potencia aparente, es decir, la relación que hay entre la potencia consumida, que normalmente es medida en kilovatio, y la potencia total requerida, que es medida en kilovoltamperio. La potencia se define básicamente como un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía, que se traduce en cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. Las corrientes armónicas, pues estas están básicamente presentes en todas las redes eléctricas, en su mayoría en industriales, comerciales y de servicios. Como es sabido, las corrientes armónicas son señales de ondas senoidales de voltaje y corriente con fase y amplitud a una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Esta es normalmente dirigida de 60 Hz y producida por cargas no lineales. Cuando consumen potencia, estas podrían ser como los focos fluorescentes, motores de inducción o variadores de velocidad electrónicos. Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Fernando Aranda Hernández y les voy a hablar acerca de la potencia activa y la potencia reactiva, esperando que este tema se pueda entender de la mejor manera. Bueno, empecemos con la potencia activa. Y bueno, normalmente se representa como P, la potencia activa, y pues es la que se aprovecha como potencia útil, básicamente. También se le puede llamar potencia media, real o verdadera, y es debido a los dispositivos resistivos. La potencia reactiva eh, es potencia básicamente en la cual la corriente pues está fuera de fase con respecto al voltaje y el producto volts por los amperes pues no hace trabajo real. Un ejemplo sería la corriente que se carga en un capacitor o la que se crea en un campo magnético alrededor de la bobina. ¿Qué pasa cuando el factor de potencia es bajo? El bajo factor de potencia requiere un aumento en la capacidad de generación y transmisión en la red eléctrica para manejar el componente de potencia reactiva causando por cargas inductivas. Las caídas de voltaje excesivas pueden causar sobrecalentamientos y falla prematura de los motores y otros equipos inductivos. También a la larga se puede ver afectados diferentes componentes que puedan estar conectados donde se realice la caída de voltaje excesivo. A continuación podemos ver un diagrama que es la potencia de cerveza, que podemos ver la potencia reactiva, asimismo como la potencia de alto factor de ambas, así como también la potencia aparente que podemos observar. Hola, yo les voy a hablar un poquito sobre los capacitores con corriente armónica. Por naturaleza, los capacitores son un camino de baja impedancia para las corrientes armónicas. Esto es que se absorbe la energía de las altas frecuencias, no obstante, el aumento que se presenta en las corrientes incrementa la temperatura del capacitor, provocando que su vida útil se reduzca.
El otro factor que debe tomarse en cuenta es que estos equipos no deben combinarse por el efecto de resonancia. Cuando los capacitores se conectan al sistema eléctrico, forman un circuito de resonancia en paralelo, junto con las inductancias del sistema, que es un transformador. Si llegara a presentarse una corriente armónica cercana al punto de resonancia desarrollado, entonces el efecto se magnifica causando problemas como un exceso en la distorsión de voltaje, disparos sobre voltajes en los drives y niveles de aislamiento. Sin embargo, los capacitores y armónicas no se pueden mezclar, por ello hay dos factores que deben considerarse para su instalación si se busca corregir el factor de potencia. Tipos de filtros pasivos. Hay dos tipos de filtros pasivos como alternativa para la corrección del factor de potencia en presencia de armónicas. Como ya se mencionó, poseen la capacidad de evitar la resonancia armónica y a la vez corregir el factor de potencia. El primer filtro son los filtros sintonizados. Absorción. Con R igual a 4.5%, están compuestos por inductancia en serie con un capacitor que puede estar conectado en delta o en estrella y sintonizados a la frecuencia armónica que existe en el sistema eléctrico. También hay filtros desintonizados, que es el rechazo, con R igual a 7%, al igual que los filtros de absorción, están compuestos por una inductancia en serie con un capacitor que puede estar conectado en delta o en estrella y sintonizados a una frecuencia armónica alejada de la existencia en el sistema eléctrico. Por nuestra parte, sería todo. Gracias por su atención.